En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar la cara de nuestro modelo por una calavera. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Hernández y me podéis encontrar en Fotografía Atea. Como os comentaba al principio de este vídeo, hoy vamos a ver cómo cambiarle la cara a nuestro modelo y sustituírsela por la imagen de una calavera. Y bueno, pues nada, vamos al lío. Y bueno, pues ya estamos en Photoshop. Como podéis ver, este sería el trabajo ya finalizado y esta sería la imagen de partida. Como siempre, lo vamos a mover debajo de la foto original. Lo primero que vamos a hacer es renombrar esta capa y la vamos a llamar modelo. Sobre la capa modelo vamos a traer la imagen de la calavera que tengo en esta otra capa. Voy a seleccionar la herramienta mover y pinchando sobre la calavera la arrastro a nuestro documento. Suelto encima de la cara de nuestro modelo y ahora pulsando las teclas Control T voy a intentar ajustar el tamaño de la calavera a la cabeza de nuestro modelo. Poco a poco vamos a ir ajustando. Le voy a bajar la opacidad por ahí para poder ver los ojos de nuestro modelo, ya que debe coincidir las cuencas oculares de la calavera con las del modelo. Un poco más pequeño, quizá un poquito más ancho, y lo podemos dejar por ahí. Vamos a añadirle una máscara a esta capa, le vamos a subir la opacidad al 100%, vamos a seleccionar el pincel y con color frontal el negro y dureza del borde de 0% voy a rescatar los ojos de nuestro modelo. Voy a invertir el color negro por el blanco, voy a subir la opacidad al 50% y voy a recuperar la parte de la calavera. Voy a tapar toda esa piel que se nos había quedado al descubierto de nuestro modelo, ¿vale? Recuperando así la zona oscura de la cuenca ocular de la calavera. Recuperamos todo esto. Ahí tenemos los ojos de nuestro modelo y ahora vamos a fusionar la calavera con la cara del modelo. Para eso vamos a poner la dureza, la vamos a poner en torno al 80%. Con color frontal el negro vamos a eliminar toda la parte que este gorro debería estar tapando. Si en algún lado nos hemos pasado, no pasa nada. Ahora volvemos y ajustamos todas esas zonas donde hemos quitado de más. La vamos a recuperar cambiando simplemente el color por blanco. Vamos a hacer más pequeñito nuestro pincel. Le vamos a bajar la opacidad al 60%. Más pequeño aún. Y vamos a recuperar toda esta zona de la calavera que habíamos perdido. Volvemos a cambiar el color frontal al negro y vamos a pintar sobre esta zona. Y ahí está, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es el resto de la calavera fusionarlo con la cara del modelo. Para ello, según estamos, vamos a poner dureza al 0%, vamos a hacer más grande el pincel y vamos a ir pasando cerca de la calavera, pero no por encima de la calavera, sino cerca para ir eliminando ese borde tan marcado de la calavera. Como veis, al tener una dureza 0, la calavera se va fusionando con el rostro de nuestro modelo. Quiero que los colores no sean tan vivos. Le añadimos por tanto una capa de blanco y negro. Y esta capa de blanco y negro, lo primero que quiero es que los colores azules y magentas estén más iluminados, por lo cual le voy a subir a los 3. ¿Vale? Mientras que el rojo, amarillo y verde quiero que estén más oscuros. Bueno, os los puedo dejar más o menos. Hemos perdido todo el color y yo no quería perder todo el color. Lo que yo quería realmente es que los colores fueran más suaves. Con lo cual lo que voy a hacer es esta capa de blanco y negro, le voy a bajar la opacidad y la voy a dejar por ahí. Que haya color pero muy suave. Como veis, lo que es la calavera ya estaría cambiada por la cara de nuestro modelo. Pero vamos a cambiar este fondo. No es un fondo que pegue demasiado con la nueva imagen. Lo primero que voy a hacer es cubrir esos ladrillos para que no se vean tanto. Con una de las imágenes que tengo por aquí, que es este fondo, voy a arrastrar este fondo con la herramienta de mover. Voy a arrastrar este fondo hasta nuestro documento. Le voy a
encajar en pantalla. De momento voy a, pulsando sobre el ojo, le voy a ocultar, voy a venir sobre la capa modelo y voy a seleccionar al modelo. Voy a marcar sobre la herramienta de selección de objeto y voy a seleccionar la opción de seleccionar sujeto. Photoshop se pone a trabajar y nos realiza esta selección. Voy a hacer seleccionar y aplicar máscara para revisar un poco los bordes, no hayamos perdido nada de la imagen. Quizá aquí hemos perdido un poquito del borde de la cazadora, que recuperamos seleccionando la herramienta pincel. Vamos a recuperar estos bordes. Aquí hemos perdido parte de la oreja, que recuperamos con nuestra herramienta pincel. Y ahora en enviar a lo vamos a dejar en selección, damos OK y como veis voy a deshacer el zoom, tengo una selección de nuestro modelo realizada. Con esta selección hecha nos vamos a posicionar sobre la capa de fondo que nos habíamos traído, vamos otra vez a habilitar esta capa y según estamos vamos a darle a crear una nueva máscara. Y como vemos nos selecciona el modelo, lo que queremos realmente es al contrario, lo que queremos es que ver al modelo y tapar los ladrillos del fondo, con lo cual según estamos posicionados sobre la máscara de la capa pulsamos Control I y ahí tenemos a nuestro modelo y los ladrillos han desaparecido. Tampoco quiero que desaparezcan del todo, quiero que se dejen entrever, con lo cual le voy a bajar la opacidad a esta capa como si hubiera una nieblecilla, una cosa por ahí. Si a esta imagen le quiero dar un aspecto más dark, lo que queremos hacer es como que la imagen, no sé, que está como sucia, ¿no verdad? Entonces lo que voy a hacer es traerme otro fondo que tengo aquí preparado, con la herramienta mover, arrastro hasta nuestro documento, Control T, vamos a colocarlo de forma que encaje con nuestra imagen. Vale, esta imagen que nos acabamos de traer la vamos a poner en modo de fusión luz suave y la vamos a bajar la opacidad, pues por ahí, en torno al 80%. Vamos ahora a añadir otra textura más, vamos a añadir esta otra que teníamos por aquí preparada, nos vamos a traer esta textura a nuestra imagen, la colocamos, la encajamos en nuestro documento, bien. Y esta la vamos a poner también en modo de superponer luz suave. Le vamos a bajar la opacidad. Aquí a esta capa le vamos a llamar tapar ladrillos. Nos vamos a traer esta máscara pulsando sobre la tecla Alt, pinchamos sobre la máscara y la arrastramos a la nueva capa que le vamos a llamar fondo amarillo. De esta forma tenemos el fondo que nos hemos traído, ese fondo que hemos puesto en luz suave y que le hemos bajado la opacidad, pero quizá la opacidad se la vamos a subir para dejarla como estaba, mejor. Le voy a añadir otra capa más de textura, me traigo esta textura que tenía preparada, la coloco en nuestro documento y con esta textura lo que voy a hacer es añadir más imperfecciones y más raspaduras y polvo a nuestra imagen. La voy a poner también en modo de superponer luz suave y bueno, pues la podemos dejar así o quizá le podamos bajar un poquito la opacidad. No, yo creo que no, que la podemos dejar así. Esta capa de aquí se ve muy poco, por lo que voy a duplicarla, Control J, pero es demasiado invasiva para nuestro modelo, con lo cual, igual que hacíamos antes, con la tecla pulsada, recordar, arrastro la máscara hasta la nueva capa y ahí vemos cómo el fondo se llena más de raspaduras, de imperfecciones, mientras que el modelo no le añade más imperfecciones. Y bueno, pues ya tendríamos nuestra foto finalizada. Realmente lo que ha sido el cambio de la imagen de la calavera por el rostro de nuestro modelo ha sido bastante fácil. La hemos traído del documento donde la tenemos preparada, hemos ajustado el tamaño de la calavera al rostro de nuestro modelo, siempre teniendo cuidado que coincidan las cuencas oculares del modelo con las cuencas oculares de la calavera. Una vez colocado, hemos añadido una máscara de capa.
sobre la calavera y hemos descubierto, hemos recuperado la imagen de los ojos de nuestro modelo, hemos recuperado la parte del gorro que quedaba tapada por la frente de la calavera, y por último hemos fusionado utilizando un pincel con dureza 0 y tamaño grande, pasando cerca de la calavera pero no por encima de la calavera, de forma que el borde de la calavera se fusione con la cara del modelo, no que se creen unos bordes duros. Y bueno, ahí estaría ya cambiado lo que es la calavera por la imagen de nuestro modelo, pero he querido dar a esa imagen un aspecto más dark, un aspecto pues de imagen de fotografía antigua, no sé, de raspaduras, de polvo. Lo que he hecho, esto lo he conseguido mediante el uso de 4 capas de fondo. Una primera capa que he utilizado para tapar esos ladrillos, al menos parcialmente, aunque si veis se notan aquí en esta zona de aquí, se notan, veis la raya de los ladrillos, con ese fondo que hemos puesto en modo de luz suave y que le hemos bajado la opacidad, un fondo bastante liso para contrarrestar la geometría de los ladrillos. Después hemos añadido por encima una capa que da el aspecto pues de suciedad, de raspaduras, de polvo, que hemos aplicado tanto sobre el fondo como sobre nuestro modelo. Posteriormente, casi al final, hemos visto que aplicaba al fondo muy poca suciedad y hemos duplicado la capa, pero para que no se duplicaran esas raspaduras y esas imperfecciones sobre el modelo, le hemos aplicado una máscara de capa que liberaba el modelo, de forma que esas raspaduras sí que se han multiplicado sobre el fondo pero no sobre el modelo. Después le hemos añadido una imagen, una pared amarilla, y por último le hemos añadido otra capa de fondo con más arañazos y más raspaduras añadir a nuestra imagen. En el caso de la pared del fondo amarillo también le hemos aplicado la máscara para que no nos tiñera de amarillo a nuestro modelo. Todas estas capas de fondo las hemos puesto en modo de fusión luz suave. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si ha sido así, dadme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Hasta pronto.